Salud y saludos. En este vídeo vamos a hablar de los eclipses, un especial eclipses. Pues creo que los eclipses es donde podemos apreciar bastantes grietas en la cosmología oficial. Aunque ya hemos visto mucho sobre los eclipses, no está malo recordarlo. Y además espero poder aportar algún dato nuevo con cifras. Ya sé que las cifras marean y que el sistema las usa perfectamente para abrumarnos con esas cantidades tan astronómicas y para dejarnos boquiabiertos. Pero si queremos ver sus mentiras, debemos familiarizarnos con estas cifras para así poder jugar nosotros también en su campo y con sus reglas, donde sin duda nuestra victoria será más sabrosa. Los eclipses pueden ser de sol y de luna, pueden ser parciales o totales, y concretamente con los de sol pueden ser anulares. Comenzaremos a hablar por los eclipses de sol. Según nos han dicho, el eclipse del sol se produce cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Como podemos ver, nos hacen estos gráficos que son completamente irreales, pues como podemos observar, la Tierra aquí es casi del mismo tamaño que el Sol y la Luna un poquito menos, pero solamente han guardado las proporciones entre la Tierra y la Luna, pero en absoluto con el Sol. Asimismo, las distancias no tienen ninguna explicación, pues según ellos, el Sol se encuentra a 150.000 kilómetros, la Luna a 400.000 kilómetros. La Luna tiene un tamaño de 3.447 kilómetros y el Sol 1.392.000 kilómetros. Y en este dibujo podemos ver que todo está trucado, pues esto no guarda relación absoluta con la realidad. Esto es como si quisiésemos enseñarle a un niño qué es un elefante y para ello pintásemos una hormiguita muy chiquitita, la más pequeñita que conozcamos, una pulguita también muy pequeñita y al lado, igual del mismo tamaño, un elefantito. Por tanto, el niño no lo comprendería bien, pero esto está hecho así para que nos traguemos el cuento de la explicación que nos dan a los eclipses. Es un dibujo muy conveniente para inculcar sus suposiciones, pues como vemos, estas extrañas líneas que asemejan el camino de la luz, cosa en absoluto real, son cosas sin sentido y todas con los mismos fines, vendernos la moto. En los eclipses de sol vemos que la luna, con sus 3.474 kilómetros de diámetro, tapa perfectamente, encaja perfectamente con el Sol, que también nos han dicho que tiene 1.392.000 kilómetros de diámetro. ¿Cómo es esto posible? Con esta diferencia de tamaños que encajen perfectamente. Pues, según ellos, el Sol se encuentra 400 veces más lejos que la Luna y es 400 veces más grande que la Luna. Por tanto, nos tocó la lotería. 400 por 400, bingo. Ya tenemos los dos astros del mismo tamaño. Cuestión de matemáticas. Claro, estas distancias y estos tamaños pueden ser perfectamente fabulados, como ya expliqué en mi vídeo Luna Lunera Cascabelera. Otra curiosidad de este eclipse es que la sombra de la Luna, a pesar de que ya hemos dicho que el diámetro de la Luna son 3.474 kilómetros, la sombra que se proyecta sobre la Tierra
durante el eclipse es de unos 120 a 150 kilómetros. Por tanto, la sombra de la Luna se reduce hasta llegar a ser un 3,4%. Pero, como dice el youtuber No estoy de broma, aquí en la Tierra nunca, jamás hemos visto que una sombra sea menor que el objeto que la produce. De hecho, las sombras siempre, como mucho, pueden ser iguales y casi siempre son mayores que el objeto que la produce, pero nunca jamás se reducirían a un 3,4%, como sucede en el caso de los eclipses. Esto, por tanto, ya es un gran misterio, pues según esto la Luna debería ser muy chiquitita, pero de por qué suceden estas cosas lo dejaré para el final. Hablaré de ello en la conclusión final de este vídeo, lo que yo creo al respecto de estos misterios de los eclipses. Ahora vamos a analizar el eclipse de Sol anular, que se produce cuando la Luna no tapa completamente el disco solar, se queda un poquito más pequeña que el Sol, y nos lo explican con este dibujito que, como podemos ver, aquí ya la luz antes de llegar a la Luna, la luz del Sol antes de llegar a la Luna, hace unas cosas muy raras. Así nos lo pintan, aunque en teoría todas esas líneas de luz son completamente inventadas, pues la luz del Sol llegará uniformemente, no hará estos caminos tan torticeros que ellos exponen en sus dibujos. Estos dibujitos son más bien para hipnotizarnos, para idiotizarnos, para con estos dibujitos tener perfectamente cuadriculados a sus NASA lover, para que las mentes de los NASA lover queden completamente hechas caldo, como se puede comprobar luego en diversos foros, en sus canales y con sus fanáticas explicaciones. Pues yo no comprendo qué misterio tiene un canal de divulgación científica que simplemente reproduce lo que dice la NASA o lo que dicen los libros. Para eso no hace falta que nadie lo explique, para eso simplemente ir a la escuela y aprender lo que te enseñan. No tiene más misterio. Sin embargo, digo que la mayoría de las personas no estudiaron en absoluto cuando era su hora de estudiar y se dedicaron a apedrear cerrojos, y ahora deben visitar estos canales de estos fanáticos y forofos de los libros que no hacen más que repetir como loros lo que dice la NASA y lo que dicen los libros. Por tanto, todos sus millones de suscriptores son realmente los analfabetos, pues cualquiera que haya estudiado ya sabe toda esa información que nos van a dar en esos canales. En esta otra foto podemos comprobar el juego de sombras que dicen que hace la Luna sobre la Tierra cuando hay un eclipse anular. Igualmente, vemos cómo la sombra desaparece y luego vuelve a aparecer el anticono de anularidad. Una cosa increíble, una cosa indemostrable, una cosa como sacarse de la manga una palabra como anticono de anularidad para decir algo que nadie, absolutamente nadie sabe. Total, unos dibujos de magia potagia. Y según este vídeo que acabamos de ver y según esta imagen,
El eclipse anular de Sol se produce porque la Luna orbita a la Tierra en forma elíptica, como casi todas las órbitas según Kepler, aunque en realidad no existen órbitas, pues si todo está en movimiento, nada vuelve a su sitio de origen. Pero bueno, admitamos que hay órbitas para poder explicar el eclipse anular. Según ellos, la Luna tiene un afelio y tiene un perihelio. Y en ese afelio y ese perihelio, la distancia de la Luna a la Tierra varía desde 360.000 kilómetros hasta 405.000 kilómetros. Por tanto, hay una diferencia de 42.000 kilómetros en la distancia de la Luna a la Tierra en su órbita elíptica. Aunque muchas veces nos han dicho que la órbita de la Luna sobre la Tierra es completamente circular o casi completamente circular, luego cuando viene la explicación del eclipse anular nos dicen que existe una diferencia de un 10%, pues 42.000 kilómetros sobre 400.000 viene a ser un 10%. Cosa que no podemos apreciar visualmente, pues si esto sucediese, la Luna debería aumentar en cada 28 días, deberíamos ver una Luna 10% más pequeña y 10% más grande, o una relación de más grande o más pequeña conforme estuviese en su afelio o en su perihelio. Pero para el tamaño, según los oficialistas, esta diferencia de distancia de la Luna a la Tierra no existe para lo que es la variación que puede surgir en el tamaño de la Luna. Sin embargo, sí que existe para cuando hay que explicar un eclipse anular. Por tanto, cuando a ellos les interesa, los 42.000 kilómetros que varía la órbita de la Luna son muy importantes o son despreciables. También nos han enseñado, como dice este dibujo, que la Tierra también hace una órbita elíptica alrededor del Sol y por tanto tiene un afelio y un perihelio. Aquí vemos en el 4 de julio el afelio y en el 3 de enero el perihelio. Esto, aunque no sea concretamente por los eclipses, ahí da lugar a una curiosidad, ¿no? Vemos que en julio es verano en el hemisferio norte y vemos que en enero es verano en el hemisferio sur, debido a esto, según dicen, a la inclinación del eje terrestre. Pero si durante el afelio tenemos 152 millones de kilómetros y durante el perihelio tenemos 147 millones de kilómetros, aquí tenemos una diferencia de 5 millones de kilómetros. Una cantidad bastante importante. 5 millones de kilómetros. Pues hay algo que no cuadra. Pues si en el hemisferio norte, en verano, estamos 5 millones de kilómetros más lejos del Sol que en el hemisferio sur, cuando también es verano, lógicamente los veranos del hemisferio sur deberían ser calurosísimos comparados con los veranos del hemisferio norte. Pero resulta que es todo lo contrario. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de España y pongamos el ejemplo de Argentina. A latitud 40 grados. Pues 40 grados no sería la media del verano en España, pero sería una media mucho más alta que la que hay en las mismas latitudes en Argentina, lo que no corresponde con menor distancia de Argentina al Sol. Por tanto, aquí hay otra incongruencia, pues yo cuanto más me arrimo a la lumbre, más me caliento. Sin embargo, con respecto a los veranos, no sucede así. Cuando el Sol está más cerca de la Tierra, parece ser que calienta menos que cuando está más lejos. Pero sigamos con
los eclipses. Tuvimos un eclipse hace muy poquito en Chile y Argentina. Lo podemos ver en la Wikipedia. Y fue un eclipse total de sol. También tuvimos otro eclipse total de sol en el año 17, en agosto de 17, y pasó por Norteamérica. También lo dice la Wikipedia y también dice que fue un eclipse total de sol. Y según sus dibujitos, jugando en su campo, vemos aquí señalado con rojo dónde estaría la Tierra en agosto. Y en el mismo dibujo podemos ver dónde está la Tierra en el 2 de julio. El 2 de julio y el 21 de agosto. Pues según esto, de los 5 millones de diferencia que hay entre el afelio y el perihelio, en 2 meses, que hay casi desde primeros de julio a casi últimos de agosto, la Tierra se ha puesto a diferente distancia del Sol. No la he calculado exactamente, pero hablamos de un par de millones de kilómetros al menos. Un par de millones de kilómetros que el Sol está más cerca en agosto que en julio, según estos gráficos y según estas explicaciones. Entonces resulta que se han producido 2 eclipses totales, uno en julio y otro a finales de agosto, aun estando el Sol millones de kilómetros más lejos o más cerca de la Tierra. Sin embargo, los 2 eclipses han sido totales. Como vemos, volvemos a la explicación de los eclipses anulares. Cuando la Luna varía 42.000 kilómetros su distancia con la Tierra, se produce un eclipse anular. Y sin embargo, cuando el Sol varía su distancia en millones de kilómetros, se producen los mismos eclipses. Aquí ya no importa la distancia. Aquí, cuando se trata de millones con respecto a la distancia del Sol a la Tierra, los eclipses pueden ser igualmente totales. Sin embargo, cuando la Luna se mueve un poquito, el eclipse puede ser anular. Menuda milonga que nos meten con estas explicaciones de lo que nadie sabe y que ellos dicen saber. Y es que los eclipses hacen cosas muy raras. Pues aunque la Tierra da una vuelta a cada 24 horas hacia el este y la Luna tarda 28 días en rodear la Tierra, sin embargo los eclipses van a muchísima velocidad en dirección este, como si la Tierra estuviese completamente quieta. Pues no cuadra ese paso de la sombra de la Luna sobre la Tierra hacia el este y a esas velocidades cuando la Tierra estuviese girando también hacia el este. Otra curiosidad es el rastro que va dejando la sombra sobre la Tierra, la sombra de la Luna sobre la Tierra, que es un rastro en forma de S, cuando lo lógico sería que fuese en línea recta. Y es que hay muchísimas cosas que no nos explicaron sobre los eclipses. Todo esto se va aprendiendo por aquellos que investigan y por aquellos que se preocupan, no por los seguidores de la oficialidad, pues todo esto no lo explican ni lo razonan en la oficialidad. Lo que sí nos dicen es que no miremos al Sol. Tienen un interés muy grande de que no miremos al Sol, porque nos vamos a quedar ciegos. Menuda amenaza. Nos vamos a quedar ciegos, vamos a sufrir daños en la retina. Y como a mí me gusta investigarlo todo, sin ánimo de animar a nadie a que mire el Sol, pues evidentemente el Sol quema la piel,
Cuando estás mucho rato expuesto al sol, la piel se enrojece y sufre quemaduras. Por lo tanto, no recomiendo una exposición prolongada al sol sin las debidas protecciones. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir que no miremos en absoluto al sol. Pues cuando yo estudiaba el posible alimento que la luz solar podía tener para el cuerpo humano, o cuanto menos para el espíritu, yo practiqué aquella práctica que decía que había que mirar al sol directamente sin protección, como curativo, como una terapia. Y yo lo hacía. Yo miraba al amanecer y al atardecer, miraba al sol y lo hacía durante al menos un minuto. Y era una sensación muy, muy gratificante para mí. No he llegado a comprobar que alimente físicamente, pero sí creo que alimentaba espiritualmente. Y sí creo que era muy sanador. Y algunos dirán que he perdido vista, que uso gafas debido a esas prácticas, porque las realicé durante bastantes años. Pero resulta que también estoy perdiendo el pelo y también estoy perdiendo los dientes, que casi todos son ya postizos. Y no creo que eso sea de mirar el sol. Creo que es más bien por la edad creciente. Ahora ya no practico, pues no madrugo tanto y además vivo en una zona de montañas y el sol ya aparece cuando está muy alto y se oculta también cuando está bastante alto. Y parece ser que no es tan recomendable, aunque aún uso prismáticos y aún uso telescopio y durante el día me gusta observar las manchas solares. Y para enfocar estos aparatos, pues utilizo simplemente los ojos al desnudo. Y puedo estar mirando el sol, aunque esté en el cenit, durante algunos segundos sin ningún problema. Pero es que yo tengo una teoría muy peregrina, muy sin demostrar, muy personal, que es que aquellos que viven en la oscuridad, aquellos que viven en el mal, en la mentira, pueden llegar a sentir hasta dolor si miran al sol directamente. Pero aquellos que buscan la claridad, que buscan la luz, aquellos creo yo que pueden permitirse el lujo de mirar al sol y beneficiarse de ello. Pero como digo, esta es una teoría muy peregrina, sin demostración, simplemente es una cosa personal que yo he experimentado y que a mí me ha dado muy buen resultado. Y ahora dejamos el sol y pasamos a los eclipses totales de luna, que también tienen muchísimas curiosidades que no nos contaron en las escuelas. Y comenzamos con este dibujo que ya vemos completamente falso también. Pues volvemos a los tamaños y a las distancias, por supuesto, y a las increíbles líneas por donde la luz debe caminar según ellos. Y unas penumbras jamás vistas. Pues recientemente he asistido a un eclipse hace 3 o 4 días, a un eclipse parcial de luna, y cuando la supuesta sombra de la Tierra sobre la luna, completamente negra, desaparece, no existe una luna grisácea en penumbra, simplemente se pasó a la luna llena de golpe. Y en otras ocasiones que he visto eclipses totales, igualmente ha sucedido. Nunca he visto una luna grisácea durante horas. Este dibujo es completamente falso, pues aquí, por ejemplo, la sombra de la Tierra también hace el efecto cónico, que como
como hemos dicho antes, incomprensiblemente hace el efecto cónico y es casi igual a la de la luna, pero esto es completamente falso, pues en el eclipse de luna la sombra de la Tierra es inmensamente mayor que la luna, por tanto no existe cono de sombra cuando hay un eclipse de luna, lo que hay es un cilindro de sombra. Hay una cosa curiosa también en los eclipses, que es un juego de luces que ellos explican muy bien. Nos dicen que la atmósfera dispersa la luz y crea unos colores muy rojizos. Pues los eclipses comienzan con una sombra negra completamente y cuando tapa la luna perfectamente la sombra se vuelve rojiza y se pueden ver los cráteres y se pueden ver los mares y se pueden ver los detalles de la luna. Cuando vuelve a salir la sombra vuelve a oscurecerse y vuelve a quedarse completamente oscura, pero hay un momento en que se ve rojiza. Esto la oficialidad lo achaca a la dispersión de la luz con la atmósfera y por eso la Tierra hace de caleidoscopio. Pero sabemos que la atmósfera ha estado presente desde el comienzo del eclipse hasta el final. No tiene por qué ser simplemente rojiza durante la ocultación total y completamente negra o oscura en el comienzo y en el final del eclipse. Sin embargo, magia potagia, otra vez nos cuelan una explicación indemostrable, una explicación que no tiene lógica ninguna. Y aquí en este dibujito nos lo pintan, que da gusto verlo, y aquí en el dibujito nos lo pintan que es imposible de entender. Pues aquí ya ni nos ponen penumbra, ni nos ponen nada, simplemente lo que les interesa, un rayo rojo hacia la luna, lo demás luz que no se sabe de dónde ni cómo y colores que no se saben de dónde ni de cómo. Pero lo importante que es el rayo de luz rojo hacia la luna, ese sí está bien definido y bien pintado. Luego otro dibujito hipnótico, otra explicación absurda de algo inexplicable. Y es que esta imagen demuestra que algo no cuadra en los eclipses. Pues si la luna tiene 3.400 y pico kilómetros de diámetro, la sombra de la Tierra sobre la luna durante el eclipse tiene 12.000 kilómetros de diámetro. Por tanto, la sombra de la Tierra sobre la luna, si estas medidas son correctas, sería completamente cilíndrica. Aquí no hubiese disminuido su tamaño. Pero si en la sombra de la luna sobre la Tierra, cuando el eclipse de sol disminuye hasta un 3,4%, ¿por qué ahora la sombra de la Tierra sobre la luna no disminuye en absoluto? Esto no tiene sentido. Esto es un comportamiento indebido, pues unas veces se comporta de una forma y otras veces se comporta de otra, lo cual no cuadra con la realidad. La sombra ha de comportarse siempre de la misma manera. No puede unas veces ser cónica y otras veces puede ser cilíndrica. Y aquí podemos ver en este eclipse cómo la sombra entra en una dirección hacia la luna y cómo sale en otra dirección completamente diferente. Entra desde el sureste y tendría que salir por el noroeste y sin embargo no lo hace así. Esto lo ha intentado explicar multitud de veces Franco Bagalá en sus entrevistas y en sus charlas, pero parece ser que sus interlocutores ni lo han entendido ni lo quieren entender,
pues siempre intentan ridiculizar o no entrar en profundidad en estos hechos. Hechos comprobados, pues yo también he asistido a un eclipse total de luna y efectivamente he visto también que la sombra entraba en una dirección y salía en otra. Cosa que no se correspondía en absoluto con la posición del Sol y la posición de la luna. Después, ya por último, tenemos el eclipse Selenelion. Resulta que este eclipse es cuando podemos ver el Sol a nuestras espaldas, la luna a nuestro frente y el eclipse. Por tanto, sin que haya una tierra entre el Sol y la luna, se puede observar un eclipse. El eclipse Selenelion. ¿Vale? Pero volvemos a la explicación oficial. La explicación oficial nos dice que lo que estamos viendo es una alucinación sin drogas. Nos dicen que son posiciones aparentes del Sol y posiciones aparentes de la Luna, como dice este gráfico. Total, que si te crees lo que estás viendo, según la oficialidad, eres medio tonto. Pero lo que yo creo es que si te crees la oficialidad, es que eres tonto del todo. Y lo más curioso todavía en el eclipse Selenelion es que la sombra además entra de arriba a abajo en la luna, cuando, aunque fuese una ilusión óptica, debería estar entrando de abajo arriba. Pero ya de esto ya no hay explicación, ni la van a dar ni la pueden dar, aunque siempre habrá algún demente por ahí que nos la quiera dar y nos la quiera colar. Y es que todas estas cosas que hemos dicho, puede ser que muchos ni se las crean ni las hayan oído nunca, a no ser que sean personas interesadas en el tema. Los llamados terraplanistas, por ejemplo. Pues se nos llama a los que hablamos de estas cosas que somos unos incultos, a los que no creemos en la oficialidad, se nos dice que somos analfabetos, que somos subnormales, que cualquier insulto es bueno, que tenemos la mente plana, etcétera, etcétera. Pero, muy al contrario de esas afirmaciones, los que nos atrevemos a criticar la oficialidad es porque ya no sabemos perfectamente la oficialidad. Se empeñan muchos en darme explicaciones de por qué son las cosas, cuando yo ya esas ya las he estudiado, ya las conozco. Ahora lo que quiero son respuestas a los misterios y a las incongruencias de esa enseñanza oficial. Pues el común de los mortales ni sabe a qué distancia está la Luna, ni a qué distancia el Sol, ni qué son las leyes de Kepler, ni absolutamente nada al respecto de la cosmología. Solamente que vamos dando vueltas como locos por el espacio y que no somos nada. Eso sí lo saben todos muy claramente. Pero todos los detalles del por qué todo eso no cuadra no lo sabe absolutamente nadie. Y los que pretendemos exponerlos somos tachados de subnormales o de falsos, peligrosos incluso para el sistema, pero nada más lejos de la realidad. Pues lo único que se pretende es descubrir la verdad. Y la verdad sobre el cielo es muy, muy compleja. De hecho, incluso los terraplanistas quieren explicar la cosmología. Y ahí es donde fracasan. Pues los terraglobistas siempre nos hablan del sentido de giro de las estrellas, del cual estoy haciendo un vídeo que voy a hacer próximamente. Entonces, todo aquel que pretenda explicar
el universo, el cosmos, los movimientos de los astros, se va a meter en un jardín. Pues la idea que más me cuadra a mí es que el cielo es un maya. El cielo son las rejas de la prisión mundo donde estamos. Y es un maya, o maya en su forma de ilusión. Todos los astrónomos quieren ver más allá. Yo mismo he estado comprando telescopios cada vez más potentes hasta que me he desengañado. Pues siempre te falta más aumento, pues todo se va complicando hasta el infinito, como un fractal. Por tanto, querer explicar lo inexplicable es caer en la soberbia. El cielo es un maya, una ilusión, y no es para nada mensurable ni explicable. La solución que dieron ellos para justificar y simplificar los movimientos de los astros en el cielo fue el heliocentrismo, que les venía muy bien para hacernos una mota de polvo vagando por el espacio. Una pura casualidad de las probabilidades de conjunción de materia, una pura casualidad y algo sin sentido. Pero el gran misterio existe y es una realidad. Y si observamos nuestra realidad y nos dejamos de fantasías, podremos ver que la Tierra es estática y que estamos aquí por algo y que alguien, un creador, nos ha colocado aquí y nos ha puesto aquí por algo. En mis otros vídeos y en mis otros escritos, por ejemplo las revelaciones, explico lo que creo yo al respecto. Pero, insisto, en que todos, terraglobistas y terraplanistas, que se empeñen en explicar los eclipses con Rahu, con Ketu, con orbes, van de culo. Todo aquel que se empeñe en explicar el giro de las estrellas con mirando hacia un lado, mirando hacia otro, va de culo. Es cierto que todo parece indicar que la Tierra es plana, estática, y que existe el geocentrismo. Eso sí es cierto que es casi evidente. Parece que hay más pruebas de eso que de lo contrario. Pero querer dar explicaciones de lo inexplicable es volver al pecado de la soberbia, volver a creer que todo lo podemos saber. Y nada más lejos de la realidad, pues el gran misterio existe. Por tanto, lo que yo creo es que el cielo es algo maravilloso, es un maya, que vivimos en un plano tal vez infinito o tal vez por dimensionar. Y, como digo, viendo mis vídeos sabremos el porqué de todas estas cuestiones. Al menos la explicación que yo he encontrado es la única que me ha satisfecho de entre todas las que he estudiado, de religiones, de filosofías y de lo imposible por saber, porque cada uno tiene una idea. Pero en casi todas esas ideas hay muchas fallas, como es en el heliocentrismo. Acercarnos a la verdad es acercarnos a las teorías que tengan menos fallas. Salud y saludos.